Vía Pública. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vía Pública, una edición especial dedicada a la divulgación científica y también tecnológica. Y hablando de eso, seguramente hoy en sus redes sociales, en su teléfono, han visto imágenes, se ha inundado las redes con personas que están comparando el presente de sus amistades con su pasado de hace 10 años. Pero el llamado 10-Year Challenge puso además en evidencia una realidad bastante dramática, preocupante. El profundo impacto en nuestro planeta en una década a causa del cambio climático. La transformación del hielo ártico es solo una de las imágenes que ponen de manifiesto un problema al que al día de hoy muchos se están negando. Algunas autoridades, por ejemplo, como Donald Trump. El recién pasado año nos dejó nuevamente un triste récord de emisiones de dióxido de carbono, demostrando que la creciente demanda global por energía se coloca sobre los esfuerzos para controlar las emisiones de efecto invernadero. La pregunta es muy simple. ¿Qué pasa si no logramos limitar estas emisiones? Lo peor, y sin ánimo de ser fatalistas, es que tenemos una fecha límite. Escuche bien, 2030, eso es pasado mañana. Si queremos acabar con las devastadoras consecuencias, tendríamos que, a esa fecha, 2030, haber reducido en un 45% nuestras emisiones totales para, de esta manera, evitar, por ejemplo, enfrentarnos a la extinción total de los arrecifes de coral, la exposición de 10 millones de personas a inundaciones o eventos extremos, la reducción dramática de zonas aptas para el cultivo de cereales, y estos son solamente algunas de las repercusiones. Una meta de la que deben ser conscientes nuestras autoridades para tomar las medidas que corresponden, pero ojo, también cada uno de nosotros para generar cambios inmediatos y que ojalá se realicen tan rápido como el famoso 10-Year Challenge. Bien, por estos días nuestro país es anfitrión del evento de divulgación científica más importante de América Latina. Hablamos del Congreso del Futuro, que reúne esta semana a 110 científicos, incluidos 4 premios Nobel. Distintas disciplinas reunidas que nosotros queremos acercar a ustedes en este capítulo especial de Vía Pública, como les había dicho, dedicado a la ciencia. ¿Sabe, por ejemplo, qué es la genómica? Vamos a estar más adelante junto a Florencia Tevi, que nos va a contar sobre esta disciplina, el estudio de la dotación genética completa de una persona y cómo esos genes interactúan también, importante, con el medio ambiente. Además, vamos a conversar con Martin Hilbert, académico de la Universidad de California, conocido como el gurú del Big Data y que ha sido asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y también de Naciones Unidas. Analizaremos el volumen de información global, los riesgos de una posible dictadura de la información, las fake news también, su visión de los fenómenos asociados a las redes sociales, los famosos y para algunos inentendidos todavía algoritmos y la digitalización del Estado. Bien, seguimos avanzando y tenemos una pregunta también en nuestro fanpage de 24 horas. ¿Cuál es la pregunta de este capítulo, de este programa? ¿Cuál crees que es el desafío más urgente que debe enfrentar el Ministerio de Ciencia y Tecnología? El flamante ministerio, ¿no? Dos opciones: aumentar la inversión o potenciar la formación. Ahí está, lo dejamos para que ustedes puedan votar durante este programa en el fanpage de 24 horas. Y con esto vamos a una pausa, pero ya volvemos con más información y noticias acá en Vía Pública Especial de Congreso del Futuro. Volvemos en Vía Pública, esta edición especial ligada a la ciencia y a la tecnología. Este Congreso del Futuro, la 8ª versión, tiene una pregunta. ¿Qué especie queremos ser? Es la pregunta que motiva a todo este evento, el más importante del hemisferio sur en cuanto a divulgación científica. La ingeniería genética, para muchos, podría estar definiendo justamente y respondiendo a esta pregunta. ¿Qué tipo de especie queremos ser? Hace poquito un científico chino logró editar embriones, al menos eso fue lo que él dijo, abriendo un debate interesante. Bueno, en el Congreso del Futuro esto se habló. Y ahora aquí en estudio tenemos una invitada de primerísimo nivel. Ella es Florencia Tevi, doctora en genómica y CEO de Jedis Biotech. Sí. Florencia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, justamente tú estuviste en ese panel hablando un poquito de lo que es la genética, la genómica, las terapias, la medicina que se abren de la mano de estas nuevas ramas de la ciencia. Y quiero partir un poco conversando contigo y preguntándote en tu panel, por lo menos, ¿cuál fue un poco el speech o la idea central de lo que a ti te tocó compartir con la audiencia?
A ver, yo creo que el mensaje final fue que necesitamos avanzar, uno, en el debate ético, también en el debate legislativo al respecto, porque también con los avances genéticos y con los descensos del precio de la secuenciación del genoma, es decir, de poder leer el material genético de una persona completamente, una de las cosas que se crea es que esto puede ser utilizado para la inclusión de más personas adentro de los sistemas de salud o para aumentar la brecha. Y todo depende de cómo lo organicemos en este momento y de las decisiones que tomemos como sociedad en este momento. Ahora, llama la atención. Tú misma me decías, por ejemplo, muchos lo saben o pueden haberlo leído en algún momento, ¿no? Cuando se secuenció todo el genoma hace ya 20 años, ¿no? 3.000 millones de dólares. Tú misma habías conversado, escrito una columna muy interesante respecto de esto. ¿Cómo han ido bajando los precios también? Y esa tecnología se acerca a todas las personas. ¿Qué oportunidades abre esa tecnología? Me imagino que abre oportunidades, cosas buenas y cosas malas, pero las oportunidades positivas, por ejemplo, en el mundo de la salud para la secuenciación del genoma. Bueno, de 3.000 millones de dólares bajamos a 1.000. Imagínate, 20 dólares. ¿Sí? Entonces, con esto el punto es quién va a hacer esa secuenciación, porque yo en este momento puedo ir como persona natural, privado, ir y secuenciar mi ADN, y cuando secuencio mi ADN me van a decir algunas cosas sobre mi genoma. Mi genoma es mi dotación genética y esta dotación genética además interactúa con el ambiente, entonces me pueden decir algunas cosas como predisposiciones. Pero no siempre me pueden decir enfermedades certeramente. Y esto lo va a poder hacer gente que tenga dinero, que tenga los $1.000, ¿sí? Entonces, democratizar esto también es importante para generar mejores políticas de salud pública. Porque si yo secuencio de a una persona a la vez de forma privada, sí, eso no me sirve para generar lo que se llama la medicina de precisión. Claro, personalizada, claro. Personalizada. Entonces, es necesario, para hacer medicina personalizada necesitamos mucha gente, necesitamos una población y una población que viva en el mismo lugar, en el mismo ambiente de preferencia. ¿Qué es la medicina personalizada? Hoy por hoy tenemos, cuando uno tiene síntomas de X enfermedad, le dan la misma terapia si uno está en Nueva York, si uno está en Singapur, si uno está en Santiago. Todos somos un promedio, hay protocolos más o menos diferentes en los países, pero son todos muy similares. Los quimioterapéuticos son todos más o menos similares. No hay terapéuticos que estén diseñados para una población local con una genética de una determinada forma y un ambiente determinado. Claro, no hay algo tan específico. No, pero la medicina de precisión o personalizada apunta justamente a eso, a que podamos tener terapias y terapéuticos diseñados a la medida de la dotación genética de esa población en ese ambiente, porque nunca tenemos que olvidarnos que nosotros no somos solamente nuestros genes, nosotros somos nuestros genes que interactúan con el medio ambiente. Ahora, hay antecedentes, ¿no?, que no son tampoco tan nuevos. Muchos recordarán lo que pasó con Angelina Jolie, por ejemplo. Ella se hizo un perfil genético y demostró que, al igual que su madre, al igual que su abuela, tenía mucha probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Entonces ella incluso tomó la determinación de hacerse una doble mastectomía. Eso fue noticia mundial. Muchos utilizan ese ejemplo para decir, miren, estas son las posibilidades que entrega, por ejemplo, el secuenciar o hacerte un perfil. Que, valga la redundancia, aquí en Chile, estuve investigando hace poquito, tiene un precio de más o menos 250.000 pesos. Está hoy día, servicio privado. Lo vi porque hablé con un investigador que justamente está haciendo esto en términos médicos. Ese es el precio que ellos están logrando hoy día. Ahora, no está cubierto por nadie. A ver, separemos los puntos. Entonces, un punto es, sí, el caso de Angelina Jolie es emblemático. Sí. Porque ella fue a ver en una compañía que se llama 23andMe su genoma. Pero ella no fue a secuenciar su genoma completo. Ella secuenció los genes de que se sabe que en la población estadounidense, variantes, que ciertas formas de ese gen dan cáncer de mama. Y ella las tenía. Y por eso decidió hacerse una doble mastectomía. Claro. A una determinada edad, y ya habiendo tenido su familia.
Y eso es un punto claro, no menor. Sí, ya tenía sus hijos, etcétera, claro. O sea, no es lo mismo hacerse una mastectomía a los 50 años que hacérsela a los 20 o los 30. Sin duda. Sí, se entiende. El cáncer de mama puede tener un inicio temprano. Puede declararse a los 30 años también, o a los 20 años. No necesariamente a los 40 o a los 50. Entonces, pero estamos hablando de una única variante. Nosotros, por ejemplo, todavía en Chile no sabemos la prevalencia de esas variantes que dan cáncer de mama, que conocemos a nivel mundial, cuál es la prevalencia en la población chilena. O sea, qué tan frecuentes son y si son las mismas. Claro. ¿Sí? Claro. Y nos estamos tratando con terapéuticos que son para esas variantes. Que están hechos con pruebas clínicas con personas de otras latitudes, que tienen otro tipo de alimentación, que viven en otro clima, etcétera. Y eso también determina algo. Sí. Pero ahí estamos hablando de una combinación de genes pequeña. No estamos hablando del genoma completo. ¿Sí? Entonces, eso es un punto. Entonces, eso sí cuesta menos. O sea, secuenciar un gen a la vez o una pequeña cantidad de genes, eso sí puede costar 250.000 pesos. El genoma completo... Está en los $1.000. Está alrededor de los $1.000. Sí, en este caso son exámenes que me habían dicho que son respaldados por un especialista que quiere confirmar de repente algún tipo de diagnóstico específico. Por lo tanto, claro, van a una porción quizás pequeña de toda la línea, no van a secuenciar completo, finalmente. Exacto. Por eso las preguntas que uno puede responder conociendo todo el genoma o estudiando un gen a la vez es la genética, mientras que uno estudia el genoma se llama genómica. Entonces, cuando uno hace genética, sí, estudia un gen a la vez, pero las preguntas que uno puede responder son distintas. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de que yo, que soy hija y nieta de mujeres que han tenido cáncer de mama, qué probabilidad tengo yo de contraer eso? ¿Cuál es mi predisposición? Exacto. ¿Sí? Ahora, la pregunta que yo puedo hacer si yo conozco el genoma de mi población es, teniendo esta combinación de genes, ¿cuál es el mejor tratamiento? Porque si yo tengo el gen que me da el cáncer de mama, lo que va a ocurrir es que mis posibilidades son, depende del país, va a ser la mastectomía directamente, seguido por una quimioterapia, que tampoco va a ser la más adecuada posiblemente para mi genética, o no me van a hacer una mastectomía, porque en muchos países, como por ejemplo en Argentina no se usa directamente la mastectomía, pero te pueden extirpar el tumor y te extirpan lo que se llama la cadena ganglionar, que es como la autopista por donde viajan las células tumorales adentro del cuerpo, y después me van a hacer radioterapia, y después me van a hacer quimioterapia, y después y de todas formas puedo tener recidivas. Así como si me hago una mastectomía, puedo tener recidivas. Entonces, yo conociendo la combinación completa de mis genes, yo también puedo saber si ese cáncer va a reaparecer, si se va a ir a otras partes del cuerpo, a qué otras partes del cuerpo se podría ir. Ya, eso sí es espectacular, porque eso ayuda mucho en el tratamiento. Eso va a ayudar mucho en los tratamientos. Y sobre todo va a ayudar, si nosotros lo estudiamos a nivel de población, también con las estadísticas, con las carpetas clínicas, con la epidemiología de esa población, nos va a ayudar a tener mejores políticas públicas locales que puedan prevenir esa instancia. ¿Ese es el plan de genómica chileno? La idea parte de ahí. Que en realidad nosotros lo llamamos, hasta ahora se habla de medicina de precisión. Nosotros en realidad lo que queremos hacer, que también lo discutimos en el panel, en el Congreso del Futuro, es salud de precisión. Perfecto. El fin último es hacer salud de precisión. O sea que evitar que esa persona se enferme la mayor cantidad de tiempo posible. Y si se enferma, vamos a tener la terapia más específica posible, porque eso mejora la calidad de vida del paciente, por un lado, de la familia del paciente también, y no nos tenemos que olvidar de eso, porque hay muchas enfermedades que afectan mucho a la familia. Y además, también disminuye los costos al sistema de salud. Ahora, aquí no estamos hablando de futuro. De hecho, hay muchas enfermedades actualmente que ya se están tratando con terapia génica, que son enfermedades, no quiero llamar simples, pero que ya se sabe cuál es el gen o qué gen está mutado para generar esa enfermedad, ¿no? Eso ya existe, algunos tipos de ceguera. Tenemos dos tipos de enfermedades genéticas. Unas que se llaman monogénicas, o sea que hay un gen, o por lo menos eso es lo que sabemos hasta el momento, ¿no? Que hay un gen
que cuando... Eso es lo que la evidencia... La evidencia. 100 años de estudio nos dicen esto, que hay un gen que si está mutado nos produce esta tal o cual enfermedad. Caso de la maurosis congénita que vimos el año pasado. La maurosis congénita de Leber que vimos el año pasado. Exacto. Que uno puede, como tiene una copia mala, es ciego. Sin embargo, si uno inyecta una copia buena de ese gen a través del ojo, uno puede restituir la copia buena y restituir la visión. Solamente que esa terapia todavía cuesta $1 millón. No, sí, está bastante alejada. En todo caso, fue noticia también en su momento. Y ya se están desarrollando también para muchas otras enfermedades que son de este mismo tipo, monogénicas. Claro. Para las poligénicas ya es distinto. Exacto. Cuando ya hay una combinación de genes, que en la mayoría de los casos no sabemos cuáles son, ¿qué es lo que pasa ahí? Todavía tampoco estamos pudiendo hacer terapias adecuadas porque cada uno de esos genes puede venir en distintos sabores. Perfecto. O sea, no solamente es la combinación de los genes entre sí, pero además de qué color vienen. ¿Sí? O sea, resultó ser mucho más complejo de lo que algunos pensaban, porque yo recuerdo, y quizás aquí también hubo un error de parte de los medios de comunicación, quizás, o los científicos que no supieron explicar bien, porque recuerdo hace 10 años, 15 años, cuando se hablaba de la genética, de la ingeniería genética, se hablaba como que era la gran respuesta a un montón de enfermedades, a un montón de problemas. Aquí está la clave. Pero claro, después se ve, con más información, con más estudios, se dieron cuenta, chuta, hay mucho más genes, esto es mucho más complicado, no sabemos qué reacción en cadena podemos generar, por lo tanto los avances han sido un poquito más lentos. Ahora, te quiero preguntar también, no quiero, porque nos queda poquito tiempo, pero no quiero esquivar este tema, yo sé que también se conversó en su momento, la ingeniería genética en términos de lo que es la salud o la medicina de precisión, o la salud de precisión que me dices tú, ¿qué pasa con la medicina preventiva? Y aquí llegamos nuevamente al caso de este científico chino, que él dijo haber modificado embriones que después que nacieron 2 niñas chinas, nadie las ha visto, nadie sabe cómo se hizo tampoco la investigación y el experimento, pero lo que él dice al menos es que estas son niñas que no desarrollarían ciertas enfermedades. Y algunos han dicho, incluso en el mismo Congreso del Futuro, había algunos científicos que decían, sí, me parece bien, si los papás consienten eso, ¿por qué no? Se abrió un debate. Es más, tuvo algunas repercusiones también a nivel de Harvard, ¿no? Tuvo muchas repercusiones. Sí. De hecho, mucha gente... hay científicos que piensan que los padres tienen que decidir si esta terapia, si modificar o no genéticamente sus hijos. Hay otros científicos, como yo me incluyo dentro de esos científicos, que yo creo que tiene que existir una finalidad para la manipulación genética. En el caso de China... de esta edición genética que se hizo en China, o que aparentemente se hizo en China, se hizo para una enfermedad que se puede, como el HIV, que se puede prevenir por otros medios. Entonces yo creo que es una pésima elección para empezar. Más allá de que hay un problema que es el consentimiento informado. Exacto. ¿Qué tan informado estaba esa persona de las consecuencias que eso podía traer a su hijo? Segundo, que los niveles tercero, mejor dicho, los niveles de complejidad que puede tener el genoma, ya lo vimos. O sea, tenemos enfermedades que son poligénicas, además los genes interactúan con el ambiente y interactúan entre sí. Y de eso sabemos poco y nada. Claro. Se abre una caja de Pandora. Exacto. Y muchos hablaron un poco que esa noticia despertaba este temor o estas cosas que ha alimentado de pronto Hollywood respecto de, por ejemplo, los niños diseñados, el diseño de bebés, por ejemplo. ¿Eso ya es mirar mucho al futuro o teóricamente sería posible? No, yo creo que es un debate que siempre lo digo, es un debate que es de ahora, que lo tenemos que tener este año, o sea, no el año que viene. Porque la edición genética... o la terapia génica o la manipulación genética del humano está acá, está disponible. Entonces está al alcance de la mano. Pero la población no está informada acerca de las consecuencias que va a tener esto. Entonces tiene que haber un momento en que se informa a la población población asimila, digiere, piensa, discute, debate y se genera una legislación. Ese es como el proceso que tiene que haber. Y tenemos que empezar ahora, porque si no, ya después puede ser demasiado tarde. Eso por una parte. Lo otro es que la manipulación genética puede usarse para cosas muy buenas, como curar enfermedades letales, como puede ser que un niño vea o no vea
es una diferencia sustancial. Uh-huh. Pero obviamente va a generar muchos debates éticos, porque en otros casos, por ejemplo, hay parejas de padres sordos que quieren hacen inseminación artificial, sí, y hacen lo que se llama screening preimplantación para ver cuáles óvulos, cuáles son los embriones que van a ser también sordos. Ya. Y eso existe, hay casos ya donde ha existido el debate de que si el papá va a decidir que su hijo va a tener un sentido menos. ¿Sí? O sea, es parte de todos estos debates que abre también estas nuevas herramientas, si finalmente esto antes no existía. ¿Y eso lo vamos a prohibir o no? Porque es la misma manipulación, o sea, la manipulación genética la podemos usar para prevenir una enfermedad letal o en esos casos. Y esto ni siquiera entrando en la discusión de que si los niños van a venir de ojos verdes, azules, o si van a tener características del mejor jugador de fútbol, claro, ¿sí? Ni siquiera entrando en esa parte, o sea, entrando en casos que ya han ocurrido, ¿sí? Claro, que esas son preguntas que eventualmente van a tener que ser respondidas. Ahora, este tipo de eventos sociales donde se juntan las personas, la gente, ¿no? y logra entender estas innovaciones, estas nuevas noticias del mundo científico, la reunión de ustedes como científicos y también con el mundo político, porque eso es lo especial de este evento también, que esto está organizado desde el seno de la política, con la ciudadanía y con la academia y con la ciencia. Por lo tanto, de alguna manera esto logra acercar estos temas y logramos avanzar en hacernos conscientes y también quizás generar la legislación, que los científicos en este momento, ellos mismos se han puesto una moratoria. O sea, ustedes como comunidad científica se han dicho, ¿sabes qué? Lleguemos hasta acá, mejor esperemos un poco, conversemos, reflexionemos. Así que interesante, siempre la ciencia va un paso, 2 o 3 más adelante que la política, que las regulaciones. Ese es un tremendo desafío. Florencia Tevi, muchísimas gracias por acercarnos un poquito a este mundo de la genética, de la genómica, sin tanto Hollywood, con más realidad, y por poner de relieve esta necesidad quizás de hacer un plan genómico chileno en nuestro país para tener un perfil específico y poder hacer este concepto, alcanzarlo, el de la salud de precisión. Gracias por estar acá en Vía Pública. Muchas gracias, Dani. Bueno, seguimos avanzando. Recuerde, hicimos una pregunta al inicio de este programa. ¿Cuál crees que es el desafío más urgente que debe enfrentar el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Hasta ahora los resultados van así. Aumentar inversión, 53%. Se ríe acá nuestra científica. Potenciar formación, 47%. Está bastante reñido. Recuerde, se puede seguir participando en el fanpage de 24 horas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Esperemos. ¿Cómo están? Seguimos hablando de ciencia, de tecnología, del mundo digital en este programa especial de Vía Pública dedicado a Congreso del Futuro. Y ahora queremos hablar de los datos, la revolución de los datos, el imperio de los datos, dicen algunos. Para conversar respecto de esto estamos con un especialista, también invitado a Congreso del Futuro. Hablamos de Martin Gilbert, académico de la Universidad de California. Él es doctor en Comunicación y Ciencias Económicas y Sociales, también experto en Big Data. Es más, Martin, bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Te han denominado en los medios como el gurú del Big Data. Gran responsabilidad en estos tiempos. Sí, claro. Sí. Bueno, hablamos de los datos, mucha gente quizá no está tan consciente, aunque yo creo que la mayoría ya sí le ha tomado un poquito el pulso a la importancia que tiene este tema, pero los datos están en todos lados. Somos máquinas generadoras de datos, de millones de datos, bueno, de partida con el teléfono todos los días, ¿no? Sí. Siempre lo hemos hecho. Sí, siempre hemos generado datos, pero ahora lo podemos grabarlo, hay que grabarlo, ¿no? Entonces, para mí la palabra Big Data, reemplázalo con la palabra huella digital. La huella digital te dejas atrás con cada paso digital que das y necesariamente lo dejas ahí atrás. Y ahora, las 5 empresas más valoradas del mundo se aprovechan de eso, ¿no? El mundo ya no es mandado por las grandes petroleras, la gente todavía piensa en eso, ¿no? Las petroleras, por eso empezamos guerras. Y los bancos, no. Las 5 empresas más valoradas del mundo hacen nada más que estudiar patrones sociales que le damos gratis y lo convierten en valor económico. Es más, son empresas digitales. Estuve viendo unos rankings de hace, no sé, 10, 15, 20 años, las empresas que estaban en estos top 10 a nivel mundial. Claro, estaban las empresas generadoras de energía, empresas de bebidas gaseosas, etcétera, para no decir marca. Sin embargo, con los años fue impresionante el salto cómo las empresas digitales empezaron a escalar en este ranking y hoy día están en el top 5, como tú nos decías, de las que tienen más valor. Sí. ¿Por qué
tiene tanto valor el dato? ¿Por qué entramos en esta era de los datos y del Big Data, ¿no? Bueno, primero porque lo generamos. Segundo, nunca hemos entendido mucho sobre la sociedad, ¿no? Tú tradicionalmente, si algún economista también, si explicó 5 o 10% la varianza, publicaste en el journal más alto, ¿no?, de la economía. Entonces, si entiendes 10% de la realidad, si implementas una política pública, te tiene que fallar 9 veces de 10, ¿no? Porque tú solamente entiendes 10%. Entonces no entendimos mucho de la sociedad. Ahora con eso se dice que la huella digital es lo mismo que el telescopio fue para la astronomía o el microscopio fue para la biología. Por fin podemos ver. Las incas también vieron las estrellas, ¿no? Pero con el telescopio se convirtió en ciencia. Y de la sociedad hasta ahora entendemos re poco, no sabemos, no podemos hacer predicciones, pero con la huella digital empezamos a hacer predicciones de 80-90% de precisión, podemos predecir. Como por ejemplo, simplemente si yo sé dónde estás con tu celular, con 90% de predicción puedo predecir dónde tú vas a estar hoy en 2 años. Claro, de hecho, entonces pasaríamos del concepto de estudios sociales a ciencias sociales ya de manera literal, casi ya tenemos los datos para respaldar todos estos estudios. Ahora, esto viene también de la mano de cosas positivas, me imagino, y cosas negativas. También hay cierto temor, ¿no?, que se cierne. Por ejemplo, estamos en democracia, ¿no?, en general en un mundo liberal, en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Eso está amenazado, la democracia está amenazada en un mundo digital donde cada vez los datos son más relevantes, donde cada vez parece que nuestros dispositivos saben más de nosotros que nosotros mismos? Sí, yo creo que absolutamente, no por culpa de la tecnología. Es más por culpa que usamos algoritmos que fueron desarrollados para otro fin. La gran mayoría de los algoritmos, hoy en día todos mis colegas, la mayoría de mis colegas que trabajan en el sector privado, básicamente todos los genios en el tema se dedican a 2 temas. Uno, todo Silicon Valley, optimizan publicidad. Y otro, en la seguridad nacional, espiarnos, básicamente, ¿no? Y estas son las 2 aplicaciones que hemos desarrollado. Y para la economía es fantástico que te conozco bien. Para la seguridad nacional también está fantástico. Pero tú usas estos algoritmos aplicados para eso y lo aplicas a la democracia, no te va a funcionar. La democracia no funciona de otra manera, no puede funcionar con estas soluciones. No es una solución desarrollada para otro fin, aplicado a algo donde no cuadra. Ahora, no es la culpa de la tecnología. Tú podrías desarrollar tecnología que fomenta la democracia, pero hasta ahora no lo hemos hecho. Claro, es interesante porque dicen que este fenómeno, ¿no?, la digitalización, los datos, las redes sociales que están trabajando todos con estos algoritmos, ¿no?, de inteligencia artificial, podrían también de alguna manera, algunos expertos han llamado el peligro de poder hackear la democracia. Sí. ¿Se puede hackear la democracia? De hecho, dicen que ha pasado con algunas elecciones en el último tiempo. Tú lo sabes mejor que yo. Sí, no, se está haciendo ya. Y eso es básicamente porque, como le digo, este fenómeno, por ejemplo, las medias sociales, por ejemplo, Google y Facebook. ¿No? Google y Facebook, la razón para existir de ellos, una empresa tiene que ganar dinero. Exacto. Esos 2 dominan el mercado de publicidad. Dominan, digamos, 70-80%, por ejemplo, así en la publicidad en línea. Y esa es su razón de existir. Entonces yo cuando hablo con la gente, muchas veces tengo la impresión que la gente piensa que Facebook es una mezcla entre teléfono fijo y periódico. No, Facebook, nada que ver. Un teléfono fijo, el canal está... Si yo te llamo por teléfono fijo, hablamos y el canal está limpio. Exactamente. Si yo comunico contigo a través de Instagram, el canal está distorsionado por intereses comerciales porque la meta de la compañía es venderme comerciales. Si yo me informo a través de YouTube, de Google, ¿no?, el canal está distorsionado porque el fin de existir de esta empresa es mantenerme en la plataforma 1 milisegundo más porque ahí me conocen mejor, pueden coleccionar más datos y pueden optimizar, vender comerciales. Entonces no es la meta de Google y Facebook informarte, ni es la meta de ellos prestarte un servicio de comunicación, es la meta de ellos venderte comerciales, que para la economía es fantástico. Para la economía, para el comercio, ajustar oferta y demanda. Eso es lo que hace la economía y para eso está bien. Aplicar eso a la democracia. Ahí es cuando ya se pone peligroso, ¿no? Porque a todos nos ha pasado que estamos pensando en algo, en un viaje, e inmediatamente Facebook o Google me ofrecen, o la primero que sale en la búsqueda, o la oferta que me dan es justo el viaje que yo quería. Entonces, nosotros ya más o menos estamos acostumbrados a ver cómo estos algoritmos de alguna manera logran adecuarse a las necesidades comerciales, ¿no? Sí. O sea, son expertos en saber lo que tú vas a querer. Y quizás eso podría estar funcionando en un sistema que es capitalista, las democracias liberales, puede ser. Sin embargo, cuando hablamos ya del concepto básico de democracia, de las ideas circundantes
importantes en la cultura, de si a través de estos mismos sistemas se puede, por ejemplo, generar una ganancia en una elección o poner ciertas ideas en el tapete o lograr ciertos efectos, ahí ya es un poco peligroso porque ahí hablamos de ingeniería social, ahí hablamos de control social. Claro, porque digamos, si uso los mismos algoritmos que uso para venderte un producto, ajustar oferta y demanda, no reconozco mejor, le trato de vender un producto, le trato de convencer que este producto sí está bien y puedo usar la misma maquinaria para venderte mi opinión. Ahora, si te conozco y te conozco tan bien y con estos datos en línea, ¿no? con unos 150 me gustan tuyos en Facebook, puedo conocer tu psicología mejor que tu mamá. Y con 200 conozco tu perfil psicológico mejor que tú mismo. Ahí conozco tus miedos. Una vez que conozco tus miedos, sos mío. No, ahí te puedo mandar opiniones, te puedo crear esas burbujas de filtreo alrededor y te lavo el cerebro. No, entonces eso para la política. Entonces estos algoritmos están desarrollados para fines comerciales y ahí te quiero convencer y así pero para la democracia eso no tiene nada que ver. No, entonces ahí puede ser muy peligroso. ¿Y cómo una persona común y corriente que utiliza redes sociales, que sube sus videos en Instagram, en todas partes, o que es asiduo al uso del teléfono, por ejemplo, del computador, o de Internet en general, ahora todo se conecta, ¿cómo una persona puede evitar quizás ser víctima a lo mejor de esa cascada de información, de datos? Es difícil, porque a veces las personas no nos damos cuenta que nos están manipulando incluso la manera de pensar sobre las cosas. Sí. Es difícil darse cuenta de eso. Sí, es muy difícil. Y primero, creo que el primer paso lo que hay que dar es hay que reconocer que esas plataformas no son para eso, no son para informarse. Perfecto. No es la meta de Facebook informarte, no lo es. Simplemente no tiene ningún interés, no es un modelo de negocio. ¿No? Entonces sí, ese es el primer que hay que darse cuenta. Sí. Estaba leyendo yo uno de los últimos libros de Yuval Harari, no sé si lo ubicas, un historiador israelí muy famoso. Justamente estaba hablando en uno de sus libros de el concepto del dataísmo, que sería como una nueva religión casi en el futuro. ¿Qué te parece un concepto como ese? Que los datos van a ser todo, son absolutos. Bueno, los datos hay que tener cuidado. Entonces, lo que llamamos hoy en día inteligencia artificial, y creo que es lo más importante, ¿no? Sacarle conocimiento de los datos, sacarle conocimiento de la información. Y esto hacemos con inteligencia artificial. Ahora, toda la inteligencia artificial hoy en día es aprendizaje de máquina. Entonces, estudia los datos y con eso se atrae conocimiento. Ahora, los datos hay que recordar que siempre son del pasado, por definición, porque una vez que lo grabo ya pasó. No, entonces, lo que hace la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina hoy en día, es básicamente estudia el pasado y lo está perpetuando para la infinidad para el futuro. Ajá. Entonces, si realmente le doy el poder a lo que llamamos inteligencia artificial hoy en día, ¿no? a lo machine learning, al aprendizaje de máquina, estamos condenados en repetir el pasado por siempre. Por ejemplo, también en las medias sociales esto le pasa, ¿no? Ellos estudian tu opinión política y empiezan a solamente mostrarte cosas que cuadran con tu opinión política. El llamado efecto burbuja, que se puede dar en muchas partes. Las burbujas de filtreo, y ahí te pones mucho más extremo en tu opinión y el otro al otro lado también, y ahí la derecha y la izquierda ni se habla. No, entonces estás capturado en eso. Entonces, si tú solamente vas con eso, si vas solamente con el machine learning, te quedas siempre en el pasado. Pero en la realidad no quieres quedarte en el pasado. Tú quieres un Chile del futuro que es igual al Chile del pasado. No. Tú quieres un Chile que sea sin pobreza, sin contaminación, sin crímenes. Ahora, muéstrame los datos de un Chile sin pobreza, sin contaminación, sin crímenes. Los datos no existen, porque no existe. Ahora dicen siempre, bueno, pero hay este país llamado Suecia, que es muy similar, y ceteris paribus, todas las otras cosas igualitos, se puede... Pero tampoco es verdad. ¿Has estado en Suecia? No tiene nada que ver con Chile, ¿no? Entonces, tampoco hay datos sobre eso. Entonces, los datos no existen sobre eso. Todavía se necesita teoría, se necesita visiones. En teoría, me puedo imaginar un Chile sin pobreza, pero estos datos que la máquina pueda aprender no existen, ¿no? En eso. Entonces, no. Si tú solamente vas con el aprendizaje de máquinas, estás condenado de repetir y van a optimizar el pasado. Por ejemplo, en inteligencia artificial, si lo lleno con todo el Internet, le hago leer todos los libros, todos los artículos periódicos que jamás se publicó, toda la Wikipedia, todo lo que escribió en las medias sociales, y después le pregunto, ¿quién invita a una entrevista de trabajo? Y me va a decir, invita un hombre con un nombre europeo. Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué no alguien con un nombre afroamericano? Me dice, bueno, porque la probabilidad que va a prisión es bastante alto.
¿Y por qué no una mujer? Pues las mujeres, la verdad es que ganan mucho menos dinero, no son tan productivos. La inteligencia artificial es totalmente racista, sexista. ¿Y de dónde lo aprendió? De nosotros. De quién lo programó, en el fondo. Ni siquiera lo programamos hoy en día. Lo llenamos con el contenido de todo lo que hemos escrito en los últimos 200 años y la máquina se lo lea. Ah, claro, por lo tanto es un reflejo simplemente de la cultura que le han entregado, digamos, de los datos. Finalmente. Y a partir de ahora lo va a perpetuar para la infinidad. Entonces va repitiendo un modelo. Va repitiendo el sexismo, el racismo, pero a la perfección, porque ella dice, ustedes me dicen, así funciona el mundo. Ella lo aprendió nomás, lo aprendió de nosotros. Interesante, interesante. Mira, y por eso entonces que tú me dices que los datos no pueden ser todopoderosos, que van a tener un límite, por ejemplo, el poder de los datos. Hay que tener una teoría, nosotros todavía tenemos que darle el norte, ¿no? Nosotros tenemos que definir que queremos inteligencia artificial. Es posible programar una inteligencia artificial que tiene menos prejuicios que cualquier cerebro humano. Es posible programarla. Pero esto no es en los datos. Esto activamente hay que programar. Nosotros tenemos que programar también la inteligencia que queramos. Y ahí podemos crear un futuro que es mejor del pasado. Pero si solamente hacemos aprendizaje de máquina, si solamente hacemos lo que hoy en día se llama inteligencia artificial, las redes neuronales profundas y tal, ahí estamos condenados de repetir el pasado. Ahora, Martín, el panel que tú participaste con otros expositores en el Congreso Futuro tenía un nombre que era Los datos, el petróleo del futuro. Nosotros hoy día sabemos cuáles son los países petroleros, ¿no? Sabemos quiénes son los que tienen eso. Pero también sabemos básicamente, y era uno de los peligros que exponía una de las speakers, que tenía que ver con que hoy día ese petróleo lo tienen algunos países nomás, el de los datos me refiero. Son un par de países, no sé, todo lo que es Estados Unidos con Silicon Valley, quizás China, quizás un poco más Rusia. ¿Cuál es el peligro? Porque decían, ¿por qué no generar que cada país genere sus propios datos? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que haya una quizás democratización en la generación de datos y en el manejo de datos y en la lectura de datos, que es lo más importante. Claro. No, yo creo que aquí cada país tiene que poner las pilas. Y la verdad es que los datos tienen que ser locales. Los datos sobre Chile lo tiene Chile. Entonces ahí primero hay que reconocer que 40% de los datos de un país maneja el gobierno. Entonces el gobierno debe y tiene que ser mucho más proactivo de lo que es. Segundo, la verdad es que también los datos se producen localmente y es una gran oportunidad. Por ejemplo, lo que llamamos inteligencia artificial, las redes neuronales profundas y tal, existe en el Internet. Google y Amazon te da acceso al código. Mis estudiantes, tú te puedes ir a la página web y te andas a la inteligencia artificial de Google, está ahí, lo puedes usar. Pero te dan el cerebro vacío. Amazon te da el cerebro, digamos, el cerebro artificial vacío, no te da el cerebro que ellos han entrenado hace 20 años. Es como tienes un bebé recién nacido, eso de aquí lo tienes. Pero ellos entrenaron así como un doctorante de postdoctorado. Hace 20 años entrenaron este cerebro. Este es su salsa mágica. Los datos. Ahora, los cerebros vacíos tú tienes. Ahora, qué sé yo, una viña chilena se puede aprovechar de esto, de este cerebro vacío, y entrenarlo con sus datos sobre sus plantas agriculturales, sobre su uva, sobre diferentes cosas y optimizar los procesos en esta viña chilena. O la minería también, o la industria de fruta o de salmón, ¿no? Entonces no hay que irse más allá. Y los datos tienen que ser locales. Digamos, una pyme en el Santiago Centro, al final, en unos 10, 20 años, cada pyme en Chile va a necesitar a alguien que toma los datos locales de esta empresa, de esta organización, de este hospital, de esta clínica, de esta escuela, de esta universidad, y entrena estos cerebros artificiales que son disponibles. Y eso es muy diferente a las revoluciones industriales anteriores. ¿No? No fue tan fácil crear una fábrica de auto, ¿no? Pero eso está. Y la verdad es que yo creo una gran oportunidad, porque los datos no tienen que ser locales para mejorar los procesos locales. Los datos de Estados Unidos no te sirven aquí. Tú necesitas los datos chilenos. Ahora, eso abre una gran oportunidad también para las futuras generaciones para empezar más o menos a manejar cuando tienen que tomar decisiones, por ejemplo, de tipo de estudio, en el fondo, por dónde quiero ir, qué carrera puedo asumir. Falta también mucha materia gris también en eso para manejar los datos. Pero no quería solamente hacer el hincapié en la parte más quizás negra, oscura, ¿no? de los datos, sino que también abre muchas oportunidades, porque los datos en sí mismos no sirven de nada. Si no tengo alguna inteligencia, entre comillas, un algoritmo que pueda procesar o hacer relaciones, no me sirve mucho, no le puedo sacar mucho provecho. Y hoy día hemos llegado a niveles insospechados, o sea, la cantidad de procesamiento que hoy día podemos tener de datos, y hay unas correlaciones que son chistosas también que ocurren de datos, y tú mismo has hablado de eso.
¿Dónde estamos hoy día? ¿En qué punto estamos? ¿Cuál es el estado del arte en lo que es el procesamiento de datos? La verdad es que lo que estamos descubriendo con análisis de datos, lo que hace la inteligencia artificial, en muchas maneras nos ha sobrepasado, ¿no? Incluso en algunas cosas son muy humanos, por ejemplo, reconocimiento de caras o incluso reconocimiento del lenguaje. Nosotros siempre pensamos que es algo muy humano, ver y hablar. Las máquinas ya son mejores que nosotros en eso. Y también después de enseñarnos cosas sobre nosotros, por ejemplo, si en la inteligencia artificial vea 5 fotos tuyos de tu cara en Facebook, con 90% de precisión puede decir tu orientación sexual, si sos homo heterosexual. Para ver 5 fotos de tu cara. 5 fotos y te dicen tu orientación. Si sos homo heterosexual, con 91% de probabilidad. No, la inteligencia artificial nos conoce bastante. La verdad es que... Qué miedo, digamos, saber que pueden saber más que tú de ti mismo. Exactamente, sí. Entonces también viviendo en un mundo tenemos que evolucionarnos también. No tenemos que evolucionarnos a los temas, a las actitudes, porque estas son realidades, eso existe. Esto simplemente es una realidad que existe, ¿no? Entonces tenemos que también ver dónde nos quedamos en eso. Lo que nos da cuenta al final, que la inteligencia artificial es diferente. Que esto aquí solamente es una manera de ser inteligente. Claro. No es la solución que la evolución encontró, la respuesta que la evolución encontró a la pregunta de pensar. Pero solamente una solución. Hay muchas diferentes maneras de pensar y de alguna manera las máquinas son mucho más flexibles en pensar, tienen inteligencias diferentes y en muchos pasos también nos sobrepasan. Tienen inteligencias que son más inteligentes, entonces, pero son muchos diferentes tipos de ser inteligente. Martín, ¿cuál es la deuda pendiente que, me imagino, tú eres conocido como el gurú de los datos, está en la Universidad de California, bueno, en la misma cuna, digamos, de allá de los datos, ¿no? De las grandes empresas que están almacenando y leyendo datos todo el día. ¿Cuál es la deuda pendiente que tienen las regulaciones? Las políticas. Esto es un debate que es muy candente, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo en Europa, que tienen leyes mucho más estrictas. Acá en Chile, ¿es momento ya de ponerse al día, que los legisladores empiecen a actualizar un poco también las leyes y que puedan regular esta privacidad? Porque es importante, digamos. Sí, absolutamente. Y podemos hablar ahora sobre muchos temas de democracia misma. Nos quedamos en este tema, ¿no? Y siempre, digamos, como alguien que estudia la media, no, siempre ha pasado. Que también al comienzo no fue regulado y fue abusado. Sí. Por ejemplo, la radio, al comienzo fue un canal bidireccional de comunicación, ¿no? Tú hablaste por la radio. Exacto. Fue un partido político que desarrolló un radio muy específico para llevarlo a la casa de una gente. Fue tan barato que la gente por primera vez tenía el lujo de tenerlo en su casa, y este partido político lo usó para propaganda, fueron los nazis. No, entonces la radio por primera vez llegó a la casa de la gente por este partido político que lo hizo para propaganda. Después le pasó esto, nos dio cuenta que hay algo poderoso. Tal vez hay que regularlo, tal vez hay que tener tal vez también se podría usar para otras cosas. ¿Y quién es el dueño de esto y cómo lo hacemos, no? Entonces, para mí también la pregunta ahora, las medias sociales se está abusando. Se está abusando, por ejemplo, la radio, la televisión aquí en Chile durante la época de elecciones, muy regulado. Sí. No se puede. ¿Y la media social no? No. ¿Por qué no? Las redes sociales no están entonces, reguladas. pero hay que empezar entonces también de regularlo. La mayoría de la gente se informan por las redes sociales. Entonces, porque quizás se subestimaba el impacto que podía tener, ¿no? En su momento. De hecho, ahora surgió este nuevo fenómeno del ciberpopulismo, que tiene que ver también con las fake news, etcétera. Sí. Muy interesante, entonces, para darle una mirada y para seguir conversando sobre esto. Martín, muchísimas gracias por participar con nosotros directamente desde Estados Unidos, un invitado de honor del Congreso del Futuro que tenemos acá en esta edición especial de Vía Pública. Gracias. Muchas gracias por venir. Vamos a una pausa después de esta interesante entrevista. Ya volvemos con más Vía Pública. No se vaya. Vamos con la pregunta del programa, la hicimos al inicio y no estaba nada de fácil, estaba muy reñido. La pregunta era, ¿cuál crees que es el desafío más urgente que debe enfrentar el flamante Ministerio de Ciencia y Tecnología? Aquí están las respuestas, este es el resultado final. Aumentar inversión ganó con un 52%, seguido de potenciar la formación con un 48%. Ambas respuestas son correctas. En todo caso, queríamos saber su opinión. Gracias por participar a través del fanpage de 24 horas.
justamente hablando de eso, nos conectamos a esta hora con nuestro servicio informativo del portal 24horas.cl. Tenemos la noticia del momento. Gobierno anuncia veto presidencial a proyecto que elimina pesca de la jibia por arrastre. Justamente es la noticia que está destacando nuestro portal de noticias a esta hora. Tenemos también 24 Play con streaming en vivo. Tenemos algunas noticias del día. Lo invitamos a estar siempre conectado y revisar las últimas informaciones en 24horas.cl. Si hay algo que queremos saber siempre es el tiempo. Vamos a revisar justamente la temperatura actual. Tuvimos una ola de calor hace un rato, no se olvide. Despejado hasta ahora, 16,9 grados. Afortunadamente una temperatura bastante más agradable. ¿Cómo se vienen los próximos días? Jueves con 30 grados de temperatura, día completamente despejado. Lo mismo el viernes con una máxima un poquito mayor de 32 grados. En regiones, Juan Fernández, estamos viendo justamente ahí territorio insular. 20 grados la máxima va a estar con cielos nublados. Y en Arica, en el norte de nuestro país, parcial con 25 grados de temperatura de máxima. Bien, como ya es tradición en Vía Pública, queremos cerrar con la efeméride musical. Escuchamos de fondo, a ver si lo podemos subir un poco ahí a The Cranberries, que hacen noticia, sí, este día, porque hoy, a un año de la muerte de su líder y vocalista Dolores O'Riordan, la banda publicó un tema con la voz de la fallecida cantante. Todo está acabado, all over now, es el nombre de esta canción que trae de regreso a la icónica banda irlandesa. Es el sencillo de su nuevo disco de esta agrupación llamado In the End, quienes en entrevista contaron que con este disco pretenden rendir un homenaje, ¿no?, a Dolores, que recuerden ustedes falleció el 15 de enero del año 2018. Todo esto es para los fanáticos, o todo esto les decimos, el próximo 26 de abril va a salir este disco al mercado. Por ahora entonces los dejamos con este nuevo sonido, All Over Now, y el regreso de Cranberries en el cierre de este capítulo especial dedicado a la ciencia y tecnología de Vía Pública. Nos vemos.